Estimados estudiantes, um, perdón, activé mi cámara, si me pueden afirmar allí. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase de hoy referente a trastornos de la circulación del plasma intersticial. La palabra plasma, recuerden que significa una porción fluídica, y cuando hablamos de sangre, habíamos hablado de plasma sanguíneo y aquí me dice plasma intersticial. Entonces, ¿qué me interesa en el día de hoy? Que ustedes se centren en la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo, así lo desarrollamos en histo. En fisiología, ustedes lo conocen como el medio interno o el líquido intersticial. Y este líquido intersticial, lógicamente, forma la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo. Recordemos allí que ese medio interno contiene sustancias orgánicas e inorgánicas necesarias para las células, por ende para el tejido y para el órgano, y tiene los desechos metabólicos. Eh, Aquí es importante volver un poco a rememorar la clase anterior. Habíamos hablado de trastorno circulatorio de origen cardíaco, y también habíamos ya desarrollado trastorno circulatorio de origen vascular. Y aquí tendríamos que ubicarnos a nivel del sistema microvascular, en donde tenemos a las arteriolas, a los capilares y a las vénulas. Y sabemos muy bien que el fenómeno de intercambio entre el plasma sanguíneo y el medio interno ocurre a nivel de los capilares y de las vénulas, es decir, justo allí en el tejido conjuntivo, en ese espacio intersticial. Entonces se producen estos fenómenos de intercambio. Vale decir que realmente el plasma intersticial va a ser un ultrafiltrado, por designarlo de esa manera, o un filtrado del plasma sanguíneo que ha atravesado la pared de los vasos sanguíneos y se ubica en el espacio intersticial. A través de esa extravasación del plasma sanguíneo, entonces, si comenzamos un poco a pensar qué sustancia o cuáles son las que atraviesan la pared de los vasos sanguíneos, principalmente agua, indudablemente, los iones, las sales y los nutrientes principales, ¿no? Que fueron digeridos y absorbidos a nivel intestinal, en donde volvemos a mencionar a los aminoácidos, a los ácidos grasos y a la glucosa, que pasa al espacio intersticial. Pero también aquí es muy importante rememorar rápidamente el oxígeno, que son transportados por la hemoglobina, pasa al espacio intersticial, y el CO2, que es el desecho metabólico generado por la célula, de la célula pasa al espacio intersticial y de ahí a las vénulas, y luego van a los pulmones para que puedan ser eliminados los anhídridos carbónicos, ¿sí? Y así como otros desechos metabólicos como la urea y ácido úrico en particular. Muy bien, entonces, para comprender este fenómeno, es importante rápidamente mencionar, porque aquí indudablemente vamos a centrarnos mucho en el agua, y porque el agua forma parte del plasma sanguíneo, y cuando dijimos, cuando vía sanguínea llega a nivel de los capilares y vénulas, entonces el agua atraviesa la pared de los vasos sanguíneos ubicándose en el espacio intersticial. Y cuando se ubica en el espacio intersticial, ahí ya comenzamos a denominarlo como plasma intersticial, o también como medio interno, o como sustancia fundamental amorfa. Si no es hoy, la próxima clase vamos a hablar un poco del proceso de la distribución del agua, del metabolismo. Hoy me interesa
mencionar algunos aspectos fundamentales, que este líquido que es ingerido por nosotros, por los animales, una vez absorbido, recuerden que pasa a los vasos sanguíneos. En ese momento aumenta transitoriamente tu volumen sanguíneo y aumenta tu presión hidrostática sanguínea. Y si hay un aumento de volumen sanguíneo por ingestión de agua, por lo general humano no es excesivo, ¿no? Imagínese en un equino, en un bovino, cuando tiene mucha sed y toma gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, el agua que es ingerido necesariamente va a ser absorbido y eso te va a producir un aumento de volemia. Ahora, ese aumento de volemia, cuando llega al corazón, mencionamos la ley de Franz Starling la vez pasada, que cuando hay un aumento de un volumen cardíaco momentáneo, el corazón tiene la capacidad de adaptarse a ese aumento de volumen sanguíneo y simplemente aumenta su fuerza de contracción. Y finalmente, ese agua que ha sido absorbido debe volver a abandonar, fíjese, ingresa en los vasos sanguíneos a nivel intestinal, intestino delgado y grueso, y luego vuelve a abandonar los vasos sanguíneos a nivel del sistema microvascular, sobre todo a nivel de los capilares y vénulas, y se ubica entonces en el espacio intersticial. Indudablemente los valores en cuanto en la diversa literatura es muy variable, por eso, y depende mucho de la especie, depende del rango etario fisiológico, pero en promedio se maneja entre un 60-75% de que prácticamente todo el organismo está constituido por agua, pero de los cuales, fíjese, más allá del valor porcentual, lo interesante es que la mayoría del agua se encuentra dentro de la célula, formando parte del líquido intracelular, ¿sí? El resto está en el espacio intersticial que nos interesa hoy y solo un 5% se encuentra en el plasma sanguíneo. Fíjese cómo es tan cambiante porque justamente sabemos muy bien que a través de los vasos sanguíneos ocurren los fenómenos de intercambio. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de patología. Entonces, convengamos de que yo tengo agua, entonces en la sangre formando parte del plasma sanguíneo, tenemos agua en el medio interno formando, o sea, designándose plasma intersticial, medio interno, sustancia fundamental. Y tenemos también agua dentro de la célula, entonces hablamos del líquido intracelular. Y lógicamente en algunas cavidades, como por ejemplo abdomen, pleura, cavidad torácica, en el pericardio, en el cerebro como líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y lógicamente lo filtrado por el riñón se almacena temporalmente en la vejiga, hablamos de orina, y en pequeñas cantidades en la saliva y en las glándulas sudoríparas. Fíjese rápidamente cómo mencionamos un poco algunas distribuciones específicas del agua. Pero vamos a centrarnos en el medio interno que nos interesa hoy. Entonces, sabemos muy bien que debe haber una cantidad considerada dentro del rango fisiológico normal de agua en el medio interno o en el líquido intersticial. Y mire, si hay un aumento, y aquí ya hablo de un aumento de la cantidad de agua en un momento determinado, en ese medio interno o en el espacio intersticial o intercelular, entonces a ese aumento de agua lo denominamos edema. El edema simplemente es el aumento excesivo del líquido en el espacio intersticial y o en las cavidades orgánicas, llámese cavidad abdominal, llámese cavidad torácica, llámese bolsa o cavidad pericárdica, cavidades ventriculares en el sistema nervioso central, ¿sí? Articulaciones, el escroto que tiene una cavidad, que tiene una bolsa escrotal. Entonces yo puedo tener
colección de líquido entonces aumentado en el medio interno y o en las cavidades. Dependiendo lógicamente de la localización y de la magnitud o de la cantidad de líquido acumulado en ese medio interno, puede o no generar un desequilibrio del volumen sanguíneo. Indudablemente, para que esto produzca un desequilibrio del volumen sanguíneo, aquí podría dar como un ejemplo rápido. Si hay una colección excesiva de agua en el abdomen, vamos a ver algunas imágenes. Si tengo gran cantidad de agua en el abdomen, que técnicamente se designa como ascitis, entonces yo me planteo, ¿y de dónde viene el agua que se acumula en la cavidad abdominal? Y la respuesta es muy simple, viene de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay alguna alteración que luego vamos a analizar cómo y por qué se produce, pero en este momento, si yo tengo una gran cantidad de agua retenida en la cavidad abdominal y sé que el agua proviene de los vasos sanguíneos, indudablemente me pregunto cuál va a ser mi volumen sanguíneo circulante. Entonces, lógicamente, hay un descenso del volumen sanguíneo que se traduce en una hipovolemia. Vaya que esto es interesante. Y a partir de ahí, si hay una hipovolemia, ¿cómo repercutirá sobre el corazón? ¿Cómo repercutirá sobre los diversos sistemas orgánicos? Lo vamos a ir analizando. Si a alguien de repente le interesa grandes animales, en grandes animales, sobre todo hoy, por ejemplo, en las explotaciones intensivas, en los feedlots, en donde uno de los ingredientes principales que forma parte de la mezcla del balanceado que se le proporciona a ese animal, principalmente son granos, y esos granos pueden llegar a producir una patología metabólica que se conoce como acidosis ruminal. Y la acidosis ruminal, ¿qué tiene que ver con esto? Porque un pH ácido del rumen actúa como sustancia irritante sobre la mucosa y, increíble, esa irritación que genera el pH ácido sobre la mucosa hace que tengamos una hiperemia activa. Ustedes ya deben interpretar cuando digo hiperemia activa, significa que va a aumentar la cantidad de sangre en los capilares a nivel de las papilas ruminales. Entonces tengo una hiperemia activa. Y esa hiperemia activa, ¿qué trae con ella? Mayor flujo sanguíneo de tipo arterial. ¿Qué va a pasar? Te aumenta la presión hidrostática. Como el pH es ácido, puede lógicamente desencadenar una reacción inflamatoria, cuando hablo de acidosis ruminal, y ahí ya se liberan mediadores bioquímicos de la inflamación. ¿Y eso a qué va a conducir? Va a conducir a una fuga masiva de agua del plasma sanguíneo y pasa a la luz del rumen. Entonces, a veces utilizamos un término simple, decimos, hay un secuestro de agua en el rumen. Vaya, y hay gran cantidad de agua. ¿De dónde viene? Viene de la sangre. Entonces, ¿qué está pasando en ese rumiante? Está con un cuadro de hipovolemia. Ok, miren, yo como profesor podría haber venido y definir todo esto y está, no, la idea es justamente es conocer y a partir de ahí es cómo interpretar sobre paciente, porque en realidad eso es lo que nos va a servir en el día de mañana como profesional. Y bueno, como de costumbre a nosotros nos interesa que usted tenga una noción básica del por qué, de cómo y por qué se produce y cuáles son las posibles causas y consecuencias. Ahí hablamos de fisiopatogenia y estoy casi más que seguro que ustedes manejan bastante bien la fisiología. Simplemente quiero destacar algunos aspectos para poder construir el conocimiento de ustedes sin entrar en mucho detalle en lo que la fisiología pura no nos da el tiempo y lógicamente ustedes tienen una asignatura que lo han pasado y a mí me interesa solamente utilizar esos conocimientos que ustedes tienen desde el punto de vista y
práctico, convertirlo, ese conocimiento, en algo práctico, algo simple, sencillo. Ustedes estoy seguro que habrán visto de los factores que regulan, entre los factores que regulan la circulación, tenemos, por ejemplo, la presión hidrostática sanguínea y tenemos la presión coloidosmótica, que siempre hablamos. Ahora, entonces eso lo vamos a categorizar en factores circulatorios y vamos a hablar de la presión hidrostática sanguínea, pero como yo estoy hablando de edema, entonces aquí fíjese, digo que hay un aumento de la presión hidrostática sanguínea. Un factor es el aumento de la presión hidrostática sanguínea. Bueno, si ustedes rememoran, pero como un aumento de la presión hidrostática sanguínea puede favorecer la extravasación del plasma al espacio intersticial. Recuerden que la presión hidrostática es la fuerza que trata de expulsar el componente fluídico, en este caso de la sangre, hacia el espacio intersticial. Yo también puedo mencionar aquí la presión hidrostática tisular, es decir, el líquido que se encuentra en el espacio intersticial, lógicamente también ocupa un espacio y produce una presión. La presión hidrostática tisular va a tratar de que el agua fluya del espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos. Eso es en condiciones fisiológicas, ¿sí? Nosotros vamos a alterar eso en este momento. Por eso digo, un aumento de la presión hidrostática, sabiendo cuál es la función de la presión hidrostática sanguínea, favorecería entonces la extravasación del plasma hacia el espacio intersticial. ¿Bajo qué circunstancias se produce un aumento de la presión hidrostática? Lo vamos a ir viendo un poco más tarde, ¿sí? Lo que quiero ahora conceptualmente que ustedes me manejen esto y cuando comencemos a analizar las causas, ustedes puedan razonar y ubicar, bueno, cuáles son los factores que están siendo alterados. Y mire, aquí menciono un aumento de la presión hidrostática linfática que también me puede favorecer la instauración de un edema. Si yo me pregunto, pero ¿cómo una presión hidrostática linfática puede favorecer esto? Ahí debería de recordar que los vasos linfáticos se originan como fondo de saco ciego en el espacio intersticial. ¿Cuál era la función de los vasos linfáticos ahí en el estroma intersticial? Entonces la de drenar el líquido intersticial, lo remanente del líquido intersticial dentro de los vasos linfáticos. Lógicamente, el líquido intersticial, una vez que se encuentra dentro de los vasos linfáticos, ya se denomina linfa, eso ya lo sabemos. Y esa linfa debe ser vehiculizado, transportado por los vasos linfáticos, y ustedes recuerdan la anatomía y histología. En algún momento los vasos linfáticos llegan a los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos tienen unos senos llamados senos capsulares, senos córticos medulares, que todos desembocan en una zona medular. Un ganglio linfático recibe varios vasos linfáticos aferentes y sale un vaso linfático que es eferente. En resumen, la linfa llega a los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos, ¿qué hace allí? Comienza a filtrar, comienza a limpiar la linfa y luego sale los ganglios linfáticos a través de un vaso linfático eferente que puede volver a pasar por otro ganglio o puede directamente ya desembocar en la cisterna alquilo, en los conductos torácicos o en el conducto principal y finalmente llega a la gran circulación. Fíjese la importancia que tiene entonces. Los vasos linfáticos deben drenar el líquido intersticial, ¿sí? Las linfas son transportados hasta la gran circulación de vuelta. Finalmente desemboca en la vena cava. Quiere decir que si hay un proceso fisiológico normal, ocurre un pasaje de líquido del plasma sanguíneo al espacio intersticial, del espacio intersticial llega a la linfa, o sea, vuelve a la vénula y una parte llega a la linfa y la linfa en algún momento va a retornar a la gran circulación.
¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo de repente tengo un vaso linfático ocluido o un vaso linfático comprimido, entonces viene la linfa, o tengo un ganglio linfático eh, con trombo, con oclusión, con proceso neoplásico, y cuando la linfa ya está dentro de los vasos linfáticos y fluye, y justo en el sitio donde hay una oclusión, una estenosis, ya sea de los vasos linfáticos o del ganglio linfático, ¿qué ocurre? La linfa queda estancada en ese vaso linfático. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la medida que la linfa va accediendo a los vasos linfáticos experimentan una dilatación y aumento de volumen linfático, y hay una éstasis ya, y eso te genera un aumento de la presión hidrostática linfática. Entonces ya va a haber una dificultad para que el líquido intersticial pueda seguir llegando a la luz de los vasos linfáticos. Ese es el mecanismo fisiopatogénico de cómo el sistema linfático influye en la formación de un edema. Muy bien, hablemos de los factores humorales y hormonales. Y aquí, señores, es fundamental recordar la famosa presión osmótica u oncótica. Recuerden siempre, antes de esto, perdón, factores vasculares. Dentro de los factores vasculares, fíjese, disminución de la vitalidad de las células endoteliales, que la causa puede ser múltiple. La causa puede ser múltiple. Una de las más importantes es la hipoxia, un descenso de tenor de oxígeno disponible para las células endoteliales. Entonces, si yo digo hipoxia, disminución de oxígeno, ¿bajo qué circunstancias se puede producir? Entonces, puede ser que el paciente desarrolle, por ejemplo, una anemia carencial. Vaya, qué interesante. Quiere decir que una deficiencia de algunos nutrientes puede producir ácido edema. En este caso, por ejemplo, una deficiencia de hierro, una deficiencia de cobre, que se traduzca en una anemia hipocrómica, significa que va a tener poca cantidad de hemoglobina. Significa eso que por más que no tengamos problema respiratorio, la hemoglobina no va a captar la cantidad de oxígeno necesario, y lógicamente muchas células van a experimentar alteraciones metabólicas, y una de ellas son las células endoteliales. Fíjese que tan interesante es, y si yo me pregunto ahora, y creo que muchos de ustedes en algún momento habrán visto una oveja, por ejemplo, una oveja con edema en la papada, o de repente acúmulo de líquido en la zona ventral. Entonces decimos parasitosis. La causa es parasitosis. Todo el mundo dice, tengo un edema en las ovejas, y yo sé por mi experiencia que eso es producido por parásitos. La pregunta del millón es, ¿y cómo hacen los parásitos para producir este edema? ¿Será que los parásitos van y te ocluyen la luz de los vasos sanguíneos, de las vénulas, de los capilares, a nivel de la papada, a nivel bajo vientre? No es nada lógico. La respuesta es no, categóricamente. Y ustedes saben por parasitología que lógicamente hay parásitos hematófagos, y que justamente su estadio adulto lo hacen en la mayoría en el tubo digestivo. Entonces, fíjese, ¿y cómo estos parásitos finalmente producen este tipo de edema? Señores, genera una anemia. Genera una anemia, y esa anemia se traduce en una hipoxia, y la hipoxia te produce alteraciones de las células endoteliales. Fíjese cómo esto es fantástico cuando comenzamos a analizarlo de esa manera, ¿sí? Muy bien, y el otro punto interesante que aquí me gustaría mencionarle a ustedes es justamente ya ir relacionando. Vez pasada hablamos de trastorno circulatorio de origen cardíaco. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca del lado derecho? Del lado derecho. Entonces, eso dijimos que va a haber un enlentecimiento de la sangre dentro del sistema vascular venoso.
Y si la sangre queda retenida en el sistema vascular venoso, entonces, ¿qué ocurre? También voy a tener un cuadro de hipoxia, pero el mecanismo patogénico es diferente. Vaya, entonces, esto es muy interesante porque fíjese cómo dos causas diferentes, eh, incluso en rango etario diferente, voy a ver que la consecuencia es similar, la formación de edema. Vamos a ir mencionando mejor cuando analicemos las causas. Y cuando hablamos de efectos mediadores inflamatorios, porque estamos analizando factores vasculares, lógicamente aquí están los mediadores bioquímicos de la inflamación, que en otra clase ustedes van a tener conmigo inflamación y vamos a hablar de mediadores bioquímicos de la inflamación. Aquí simplemente menciono que hay innumerables sustancias liberadas durante los procesos inflamatorios, catalogados como citoquina en su mayoría. Estos mediadores inflamatorios, ¿qué es lo que hacen? Altera la permeabilidad vascular y algunos producen la miorelajación de las células musculares lisa de los vasos sanguíneos, facilitando una vasodilatación. Fíjense, en resumen, prácticamente podríamos decir que la mayoría de los mediadores inflamatorios te produce o induce una vasodilatación y cuando altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos, hay una fuga de agua del plasma sanguíneo hacia el medio intersticial. Entonces ya, fíjese, en un edema inflamatorio, yo necesito de los mediadores de la inflamación. Y bueno, pasemos a los factores humorales y hormonales. Vaya que esto en fisiología es fantástico, ¿no? Y aquí deberíamos de recordar a la presión osmótica u oncótica. La presión osmótica es la fuerza que intenta evitar la fuga de agua a través de una membrana semipermeable. Miren que hablamos que la presión hidrostática sanguínea es la fuerza que trata de expulsar el componente hídrico del plasma a través de la pared de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial. Pero hay una fuerza opuesta. ¿Cuál es esa fuerza opuesta? Es la presión osmótica u oncótica sanguínea. Es decir, que es la fuerza que va a tratar de evitar que haya una fuga masiva. Y la presión osmótica u oncótica sanguínea está determinada por la sumatoria de las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? Albúmina, el fibrinógeno, ¿sí? La globina. Dentro de la globina ustedes tienen la inmunoglobulina, la alfa, la gamma, la beta globulina, pero la sumatoria total de las proteínas plasmáticas determina la presión osmótica u oncótica. Y en especial mencionamos aquí a la albúmina. La albúmina es digamos, de entre todas esas proteínas, la más determinante. Entonces yo debería de pensar un poquito, bueno, ¿y la albúmina dónde se sintetiza? En el hígado. Muy bien, en el hígado. Entonces, ¿será que si tengo una patología hepática X que se traduzca en un descenso de la síntesis de la albúmina, va a repercutir y va a predisponer a la formación de edema? La respuesta categóricamente es sí, ¿ok? Es sí. Y fíjese que de repente, si yo comienzo a pensar en la albúmina, y ya sabemos que ahora el hígado lo produce, y la albúmina debe ser eliminado por el riñón, y ustedes saben que en condiciones normales, el riñón no debería dejar de pasar proteínas. Entonces, ¿qué pasaría si de repente el riñón pierde esa capacidad selectiva? Puede eliminarse gran cantidad de proteína y entre ellas albúmina, lógicamente. Entonces, miren, ahora tengo un paciente que el hígado está funcionando bien, el corazón está funcionando bien,
pero este paciente tiene un problema renal. Entonces, ¿y será que un problema renal serio puede llegar a repercutir en la formación de edema? Sí, categóricamente sí. De ahí que vamos a ir viendo la clasificación, cómo se producen estos edemas por una falla orgánica. ¿Ok? Esa es la forma que tenemos que analizar, ¿sí? Estos eventos, no simplemente citarlo de memoria, sino cuál es la importancia que va a tener en ustedes en su vida profesional. Y luego tenemos los factores hormonales. Dentro de los factores hormonales, vaya que esto nos han complicado mucho los fisiólogos, el famoso sistema renina-angiotensina, mineralocorticoides adrenal y la hormona antidiurética. Y aquí es importante, y yo creo que voy a explicar mejor esto en otra diapositiva, cuando se produce un descenso de la perfusión renal. Cuando se produce un descenso de la perfusión renal, sea la causa que fuere, el riñón dice, bueno, ¿por qué me está llegando menos sangre? El riñón tiene una especie de vasoreceptores que determinan la concentración de orina filtrada, de la presencia de sodio, y a partir de allí comienza a liberar la renina, y la renina activa al angiotensinógeno 1, y el angiotensinógeno 1 en el pulmón, a nivel pulmonar, existen las enzimas necesarias para convertirlo a angiotensina 2, y ustedes saben que la angiotensina es el vasoconstrictor más potente que se conoce dentro del organismo, y si se produce una vasoconstricción, entonces eso te va a producir un descenso de la luz o una disminución de la luz de los vasos sanguíneos, y eso técnicamente conocemos como una estenosis, y eso que implicaría un aumento a la resistencia de la circulación periférica, cómo va a influir sobre el corazón y cómo va a influir sobre la filtración glomerular. En ese momento, como este sistema se libera cuando hay una hipoperfusión, entonces mire que se activa la glándula adrenal, y la glándula adrenal libera mineralocorticoides, la famosa aldosterona. El órgano blanco es el riñón, y la aldosterona, una vez liberado por vía sanguínea, llega a actuar sobre las células epiteliales de los túbulos contorneados distales y colectores, favoreciendo la reabsorción de sodio, ¿sí? Y con ello, lógicamente, hay una fuga de agua, y más ahí entra ayudado o auxiliado por esta hormona, que es la hormona ADH, que es la hormona antidiurética. Vaya, si ustedes dimensionan, por ejemplo, un paciente que está con un problema renal, o un paciente que tiene un descenso del flujo sanguíneo, se llama perfusión renal, entonces, y comienza a activar este sistema. Mientras yo no elimine este sistema, mientras no se restaure la circulación adecuada del riñón, entonces fíjese que usted por fisiología se convierte en un círculo vicioso positivo. ¿Y esto a qué va a conllevar si persiste mucho tiempo? Imagínese, siempre vas a tener una resistencia a la circulación. El corazón tiene que trabajar con mayor fuerza, incluso frecuencia, y el riñón, como siempre está liberando esto y siempre está actuando la aldosterona y el ADH, es común escuchar a veces más en humano, porque a veces en medicina veterinaria no dimensionamos, no hacemos nomás las preguntas correspondientes. Es muy necesario que yo pregunte si ese paciente está orinando bien, con qué frecuencia y con qué cantidad. Si este paciente tiene activado este sistema y dura por mucho tiempo, entonces yo me pregunto, ¿mi paciente va a orinar en volumen adecuado o va a ser exagerado, o mi paciente orina muy poco? Es muy probable que orine muy poco porque está activándose
estos tres componentes. Entonces se está reteniéndose agua y eso te va a producir una hipervolemia. ¿Okay? Vamos a los factores tisulares. Los factores tisulares nos ubicamos entonces ahora en el medio interno. Entonces ahí, si hay un descenso de la presión hidrostática tisular. Aquí hablo de un descenso. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, la presión hidrostática tisular va a ser la fuerza que trata de expulsar el líquido hacia los vasos sanguíneos. Hacia los vasos sanguíneos. Y la presión coloidosmótica es la presión opuesta, lógicamente, a la presión hidrostática tisular. Va a tratar de retener agua en ese espacio intersticial. Entonces, en este caso, si hay un aumento de la presión coloidosmótica tisular y hay un descenso de la presión hidrostática tisular, también puede favorecer la formación de edema. Esto sobre todo un poco para ir adelantando nada más, pero para que dimensionen lo que estamos diciendo. ¿Qué pasaría si yo de repente digo, tengo un edema inflamatorio? Tengo un edema inflamatorio. Al ser un edema inflamatorio, estoy hablando de un exudado. Eso significa que hay liberación de mediadores bioquímicos de la inflamación. Y si hay liberación de estos mediadores, dijimos que induce vasodilatación, induce alteración de la permeabilidad vascular. Dependiendo de la sustancia, de la cantidad, de la intensidad del proceso inflamatorio, entonces puedo tener una fuga masiva de proteína plasmática. ¿Y dónde se ubican las proteínas plasmáticas? Sorpresa, en el líquido intersticial. ¿Qué pasaría en ese momento? Me va a aumentar la presión coloidosmótica. Entonces, cuando esto ocurre, por lo general, acontece en un evento inflamatorio, porque sabemos que las proteínas se han sido sintetizadas principalmente en el hígado. Muy bien. Terminamos la fisiopatogenia y ahora hablemos un poco de las patologías, que a partir de ahora creo que le va a ser mucho más interesante. Algunas terminologías médicas que tenemos que saber. La famosa hidropesía cavitaria significa que tengo colección o derrame de líquido en cavidades. Así tenemos, por ejemplo, si de repente ustedes tienen un paciente y derivan a un especialista en corazón o que solicite una ecocardiografía, de repente es la especialista te dice, mire doctor, mire colega, hay una colección, me dice, o te puede decir, hay un hidropericardio. Entonces deberías de interpretar que te está indicando que hay una colección de líquido dentro del pericardio. Lógicamente, no se va a saber si es un exudado o un trasudado, pero es una información interesante. A partir de ahí es qué cantidad, qué volumen, porque eso yo tengo que valorarlo, ¿no?, desde el punto de vista clínico, si es escaso o si es abundante. Si es abundante, si fuese inflamatorio, me está indicando que el proceso es bastante grave. El proceso es grave, si fuese inflamatorio. Miren la importancia que tiene estos datos. O te dice, hay hidrotórax, pero tu paciente no tiene disnea. Y dice hidrotórax. Y uno se pregunta, hidrotórax, colección de líquido dentro del tórax. Ahora bien, no sé si es un exudado o trasudado, pero mi paciente respira bien. Pero ¿cómo puede ser eso? Entonces ahí de vuelta es importante el volumen, la cantidad y también es importante el origen, si fuese inflamatorio o no. ¿Sí? Si fuese inflamatorio, es muy probable que el paciente tenga fiebre, por ejemplo, y puede ser que no tenga disnea. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente tiene disnea? Entonces, es muy probable que la colección de líquido dentro del tórax sea muy importante porque recuerden que nuestros pacientes casi todos son cuadrúpedos y lógicamente cuando hay un derrame cavitario se va a ubicar en la parte ventral y poco o nada puede afectar todavía al pulmón, pero cuando el volumen es importante,
lógicamente ahí ya puede comenzar a comprimir a los lóbulos pulmonares y eso se traduce en trastornos respiratorios. Incluso hay veces que ustedes van a ver a un paciente y dice el propietario, doctor, mire, no puede caminar mucho, se cansa. O si no, te dice, está casi siempre sentado. O se acuesta, luego ya se sienta y levanta la cabeza. ¿Y qué está pasando? Toma esa posición porque lo que hace es que el líquido se desplace más hacia o sobre el diafragma y deja más espacio para que los pulmones puedan respirar. Miren cómo simplemente pensando lo que yo estoy viendo y reflexionando sobre el paciente, todo lo que uno puede hacer comentario, ¿no? La famosa hidrocefalia, en la colección de líquido dentro del líquido, dentro de las cavidades ventriculares, me animaría a decirle a ustedes que quizás no tenga la gran trascendencia como lo tiene en medicina humana, pero en especial hay una raza en medicina veterinaria, quienes hagan o practiquen la medicina veterinaria y sale muy caro, los chihuahuas. Cuidado, señores, los chihuahuas, que cuestan $1,000 aproximadamente o más incluso, son animales de alto valor económico y sentimental. Y si esos cachorros generalmente tienen una vida normal, cuando llega a los 4 o 6 meses o incluso más, comienzan a tener, por ejemplo, están embotados, no tienen buena coordinación, o el propietario dice, yo no le veo bien, hay cambio, no es tan activo, y luego comienzan a convulsionar. Convulsiona, y nosotros pensamos solamente en entidades infecciosas. Está bien que piensen en entidades infecciosas, pero ¿qué me dice su hemograma? Ok, de hecho voy a hacer los análisis y me sale todo bien. Y a veces pensamos, no, pero ¿qué pasa con este laboratorio? Que mi paciente está convulsionando y los valores hematológicos están todo bien. Entonces, tengo que decirle que en esta raza en particular hay una predisposición racial, genética, de desarrollar hidrocefalia. ¿Eh? Y las manifestaciones clínicas van a ser variables dependiendo de la intensidad del líquido acumulado dentro de esa cavidad ventricular, porque en la medida que aumenta la cantidad de líquido, entonces los ventrículos laterales aumentan de diámetro y que va a producir atrofia de los hemisferios cerebrales. Esto es sumamente importante. En veterinaria, también la hidrocefalia se ve con mucha frecuencia en los cerdos, como malformaciones o incluso carenciales, pero lógicamente en los cerdos, sobre todo esto aparece ya al momento del nacimiento, ya se ve las manifestaciones o mueren rápido y quizás no tiene un valor, ¿no?, emocional, y por lo general esos animalitos se eliminan rápidamente, pero tienen que saber que en cerdo es bastante frecuente. La colección de líquido en la bolsa escrotal se puede dar en cualquier especie, pero es mucho más común en caninos, por la sencilla razón de que ahí tenemos una glándula que es medio parecido en su tamaño y función a los humanos, la famosa próstata. Y cuidado en un perro longevo, cuando viene a consulta y usted tiene una colección de líquido en la bolsa escrotal que se llama edema, y si ustedes palpan ese escroto y lo encuentran frío, ¿sí? Fíjese la semiología y la interpretación, un edema frío, entonces significa que ahí hay un trasudado que no es inflamatorio. Entonces, si es un perro geronte, debería considerar la próstata y debería hacer un tacto rectal o debería hacer una ecografía para buscar masa como posible causa. Y también tanto en canino como sobre todo en bovino y en cerdos, sobre todo de repente se puede ver también acúmulo de líquido en la bolsa escrotal y al palpar está caliente. ¿Eso qué significa? Que es inflamatorio. Al ser inflamatorio, la causa es infecciosa.
Miren cómo hacemos los análisis observando simplemente estos cambios, ¿no? Estas alteraciones hídricas a nivel del espacio intersticial. Lógicamente, colección de líquidos en las articulaciones. Aquí en ternero, sobre todo cuando hay una infección umbilical, ustedes pueden tener una articulación, digamos, inflamada. Entonces, si está caliente, dolorosa, renguea el ternerito, por lo general ahí tengo un edema inflamatorio, un exudado en la articulación. Hoy la famosa erliquiosis, la leishmaniosis en canino, hay varios pacientes que desarrollan una artritis infecciosa, ¿sí? En los cerdos es sumamente común ver, sobre todo en los reproductores, tanto hembra como macho, en la marrana y los berracos, bastante común ver, por ejemplo, exudado articular y de origen traumática. Por lo general, si fuese en reproductores, lo más común que sea traumático por el peso, por el piso, etcétera. Y lo otro, sobre todo en lechoncito, más bien la interpretación es de origen infecciosa. Y bueno, el gran desafío que tiene el colega, el médico veterinario que hace clínica, sobre todo en pequeños animales, cuando tiene un caso de asitis. Cuando tiene un caso de asitis. A partir de ahí, yo le voy a mencionar ahora en breve los TIC, las claves de cómo abordar un paciente con asitis para minimizar posibles errores. Y cuando hay una colección de líquido en el tejido subcutáneo, ahí hablamos de este término, anasarca. Anasarca es un término que se utiliza cuando tenemos un edema subcutáneo difuso y por lo general vuelvo, nuestros pacientes son cuadrúpedos. Entonces, cuando tengo una extravasación de líquido en el espacio intersticial, es lógicamente por el peso y por la consistencia del agua, se dirige hacia la parte ventral. Por eso que ustedes van a ver en un paciente, por ejemplo, como oveja, ternero con hipoproteinemia, van a tener colección de líquido aquí de la papada, pecho, bajo vientre. ¿Ya? Difícilmente lo encuentre colección de líquido cuando es pasivo en la parte dorsal. Cuando es activo es diferente, porque eso significa que probablemente hay una infección séptica generalizada o hay una inflamación focalizada. En ese caso, lógicamente, la interpretación fisiopatogénica es diferente. Muy bien, señores. Y aquí viene el desafío. Esto es lo que realmente es importante en la vida profesional. Este cuadro lo tienen que amar como aman a un ser querido, porque esto le va a ayudar muchísimo en su vida profesional. Entonces, en primer lugar, ya creo que tenemos claro qué es un edema pasivo y qué es un edema activo. Siempre es importante reiterar. Recuerden que un edema pasivo se produce porque hay puede ser en varias causas. Una de ellas es el enlentecimiento de la circulación en el sistema venoso. En el sistema venoso. Es decir, que tengo un retorno hacia el corazón disminuido. ¿Y eso a qué conlleva? A un aumento de la presión hidrostática sanguínea, porque tengo ese volumen de sangre retenida en el sistema venoso y lógicamente en las vénulas, y a eso se va a sumar el descenso de oxígeno. Entonces vas a tener una hipoxia en ese sistema vascular y las células endoteliales, lógicamente, va a experimentar una alteración metabólica conocida como tumefacción de células endoteliales, y ahí se produce un aumento, digamos, de la fuga del plasma sanguíneo hacia el espacio intersticial, pero no hay alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué va a ocurrir? Hay una fuga masiva de agua, pero no hay una fuga de proteína. Entonces, señores, ahí el líquido extravasado es un trasudado, ¿sí? Pero también puede ser que
no haya enlentecimiento en el retorno venoso, sino que sea un descenso de la presión coloidosmótica. Qué interesante. Descenso de la presión coloidosmótica significa que tengo una hipoproteinemia, significa que tengo poca cantidad de albúmina. Al tener poca cantidad de albúmina, entonces la sumatoria de mis proteínas totales plasmáticas va a ser disminuida. Y eso significa que desciende la presión coloidosmótica. Entonces tengo una presión hidrostática normal, pero tengo una presión coloidosmótica, que es la fuerza opuesta disminuida. Entonces eso a qué conlleva a que haya de vuelta una fuga de agua hacia el espacio intersticial. Entonces, los edemas pasivos, entonces por lo que estamos justificando aquí, puede ser un edema cardíaco, significa que, ¿cómo lo interpreto un edema cardíaco? Que aquí el problema es en el corazón y es muy probable que yo tenga una insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca puede ser del lado derecho y del lado izquierdo. Si la insuficiencia cardíaca es del lado derecho, vamos a tener la sangre enlentecida en el sistema vascular venoso de la gran circulación, es decir, en la vena cava craneal y en la vena cava caudal. Y todos sus afluentes va a estar distendida por sangre venosa. Entonces, ¿qué tipo de presión se va a alterar ahí? ¿Será la hidrostática o será la coloidosmótica? Es la presión hidrostática sanguínea. Puede coexistir si hay otros fenómenos patológicos primarios, puede existir, por ejemplo, que la presión hidrostática se eleve y también tenga una presión coloidosmótica disminuida. En ese caso, el problema es grave. El problema es grave porque la fuga de agua va a ser mucho mayor. Si fuese, por ejemplo, luego voy a ir graficando mejor, si la insuficiencia cardíaca fuese del lado izquierdo, entonces, ¿dónde voy a tener problemas? Es a nivel del sistema, a nivel de la circulación menor, que es la circulación pulmonar. Entonces, significa que si tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, voy a tener la sangre retenida o enlentecida en el pulmón. Eso va a producir una congestión pasiva o una hiperemia pasiva a nivel pulmonar. ¿Qué va a pasar con las venas pulmonares? Va a estar distendida. Al estar distendida, aumenta tu presión hidrostática sanguínea, tener menor tenor de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Hay un escape de agua en los espacios intersticiales. O tenemos ya congestión, luego tenemos edema, que al principio es intersticial, porque estamos hablando de edema intersticial. Pero justo en el pulmón hay unas pequeñas cavidades que son los alveolos. Entonces, ese edema intersticial puede pasar a ser un edema alveolar. Miren que ese paciente que inició con una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ahora te comienza a producir una falla pulmonar. Tener una congestión y edema pulmonar es grave, gravísimo, ¿sí? Luego, un edema pasivo de origen renal. ¿Cómo puedo explicar un edema pasivo de origen renal? Simple, señores, simple, no complicarse la vida, usar los conocimientos fisiológicos que ustedes tienen. Entonces, si tengo un problema renal, es muy probable que este riñón elimine mucha proteína a través de la orina. Entonces, ¿qué vas a tener? Una hipoproteinemia. Bueno, si tengo una hipoproteinemia de origen renal, entonces la presión coloidosmótica está disminuida. La presión hidrostática sanguínea puede estar normal, pero tu presión coloidosmótica está disminuida. Tienes un edema renal. Ahora bien, si es serio, mucho más serio el problema y se libera de manera continua el sistema renina-angiotensina, la cosa va a ser mucho más complicada, porque allí, además de un descenso de la presión coloidosmótica por proteinuria, entonces si se activa ese sistema y se retiene sodio y se retiene agua, entonces vas a tener hipervolemia. Miren cómo vamos a complicar. Si se produce esa retención de sodio y agua de manera cíclica, cada vez que la poca cantidad de sangre que pasa
por el riñón, se filtra la orina y la orina está siendo retenida la mayor cantidad de agua y sodio que te va a producir una hipervolemia. Al tener una hipervolemia, entonces, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Sí? El corazón va a tratar de adaptarse a ese mayor incremento de volumen. Pero, ¿y qué va a pasar con tu presión hidrostática sanguínea? Va a estar mucho más aumentado. Entonces, en este caso, lo que yo mencioné recién, ya tengo una presión hidrostática sanguínea aumentada y como el riñón ya no retiene proteína, tengo una proteinuria y tengo mi presión coloidosmótica disminuida. ¿Qué va a pasar? La fuga de agua va a ser muy importante. Ese es un paciente grave. ¿Y cómo explico un edema hepático? Y simple. Hay dos formas muy sencillas de explicar un edema de origen hepático. Uno, ya lo sabemos, recién mencionamos, el hígado es el que sintetiza las proteínas, sobre todo las albúminas, y también el fibrinógeno y también las globulinas, excepto la inmunoglobulina, ¿no? Eh, entonces, el hígado es fundamental para la síntesis de la proteína. Y si tenemos una falla hepática que se traduzca en un descenso de su capacidad de síntesis, entonces voy a tener mis proteínas plasmáticas disminuidas. ¿Ok? Entonces, al estar disminuida la proteína plasmática y sobre todo la albúmina, si está baja, entonces ese paciente tiene un edema pasivo por descenso de la presión coloidosmótica. ¿Cuál es el otro mecanismo que podemos asociar un edema de origen hepático o culparle al hígado? Señores, cuando el hígado tiene un problema en la circulación intrahepática. En la circulación intrahepática. Me recuerda anatomía. ¿Qué me dice la anatomía? La anatomía me dice que la vena porta es la vena que sus raíces se originan de los preestómagos, del estómago, intestino delgado, intestino grueso, todos se anastomosan, forman una vena y que se introduce dentro del hígado. Dentro del hígado esa vena se ramifica, lógicamente trae sustancias nutritivas, pero una vez que recorre todo el hígado, finalmente sale del hígado vía vena hepática y la vena hepática donde desemboca en la vena caudal. Quiere decir que si yo tengo una fibrosis hepática, un aumento, por ejemplo, de la trama del tejido conectivo y que te compriman los vasos sanguíneos en el espacio porta, fíjese qué va a pasar. Vas a tener una éstasis venosa intrahepática, ¿ok? Tengo cirrosis hepática, formaciones nodulares múltiples en el hígado, también te produce compresión. Tengo un paciente con múltiples focos metastásicos tumorales en el hígado o el tumor es primario, que ya está muy diseminado, entonces te comprime los vasos sanguíneos. Y señores, van a tener en ese caso un edema por un trastorno circulatorio intrahepático. Pero supongamos que no hay formaciones nodulares, no hay cirrosis, pero sí tengo una fibrosis hepática, pero la culpa lo tiene otro órgano, el corazón. Cuando hay una insuficiencia cardíaca del lado derecho, la vena cava llega a la aurícula derecha. Si ya tengo la vena cava distendida, ¿sí? Repleta de sangre venosa, y la vena hepática sé que desemboca en la vena cava, y la vena hepática es súper distendida, entonces, ¿qué va a pasar con la vena porta? Con la vena hepática. También la sangre queda retenida, y al estar retenida, queda todo dentro del hígado. Solía dar un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando ocurren las inundaciones, el famoso río Paraguay, el río Paraná con sus afluentes. Cuando, digamos, el río llega a su punto máximo de nivel, ¿qué pasa con los pequeños arroyos, ríos que llegan ahí? Lógicamente ya encuentra mayor resistencia para que drene directamente, entonces el agua va como que estancándose y busca por dónde diseminarse. Y eso es lo que ocurre cuando tenés una insuficiencia cardíaca con un problema hepático.
¿ok? Súper interesante este fenómeno. Es muy interesante mencionar también aquí que cuando tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca del lado derecho, vas a tener una éstasis venosa, una congestión pasiva en hígado, vas a tener en bazo, ¿sí? Y recuerden que el vaso es un órgano sumamente irrigado y el vaso tiene la particularidad que puede distenderse. Entonces yo puedo tener una hepatomegalia y una esplenomegalia simplemente por una congestión pasiva. Wow. Y también podemos tener una congestión, de hecho, vamos a tener una congestión renal. Por eso que una insuficiencia cardíaca, la cosa es sumamente complicado y con seguridad entra en juego el sistema renina-angiotensina. El edema carencial. Estoy tratando de fundamentar de manera simple toda esta clasificación y no simplemente absorberlo así como de lectura y de memoria, que no vale la pena. Y el edema carencial, ¿cómo lo enfoco? A ver, si, sobre todo si tengo un paciente en plena etapa de crecimiento, sea la especie que fuere, si hay una deficiencia muy marcada de proteína en el alimento, ese paciente va a tener una hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque la poca cantidad de proteína que llega va a ser digerida, se convierte en aminoácido se absorbe, llega al hígado y el hígado es el que tiene que sintetizar las proteínas. ¿Ok? O sea, la culpa no lo tiene el hígado, sino que le está llegando menor cantidad de nutrientes. Vaya, como los análisis y las reflexiones de esto es sumamente interesante. Ahora, ese edema carencial puede ser primario cuando el problema está en el alimento, pero también puede ser secundario cuando hay patología, ya sea sentada en los órganos del tubo digestivo o en otros órganos importantes, o si los amigos, los parásitos, se encuentran dentro del tubo digestivo. Y ya mencionamos, los parásitos, sobre todo los hematófagos, son muy importantes en este evento. ¿Por qué? Porque los parásitos hematófagos se incrustan en la mucosa y se alimentan directamente de la sangre, como ustedes saben ya por parasitología, que durante todo ese proceso ellos liberan también una sustancia que actúa como una especie de anticoagulante. Cuando se suelta de ese sitio, va y se incrusta sobre otra parte de la mucosa y se repite una y otra vez los ciclos. Imagínense la cantidad de parásitos que hay y te produce un sangrado importante. Entonces hay una hemorragia de origen parasitaria y esa hemorragia, lógicamente, se va a traducir en una hipoproteinemia. Y bueno, ya mencionamos bastante el edema, que puede ser también por éstasis local, que básicamente tiene los mismos principios que los edemas de origen cardíaco, renal y hepático, siempre y cuando haya un trastorno en el drenaje venoso. Por ejemplo, si yo tengo una masa tumoral en abdomen, por dar un ejemplo, un linfoma, o una masa gigante en ovario, o una masa gigante en vaso, que te llegue a comprimir las venas cercanas, se traduce en una éstasis venosa, aumento de la presión hidrostática y tener un edema cavitario por una compresión local de los vasos venosos. Y lógicamente un edema activo es cuando está asociado a un proceso inflamatorio. De manera simple, la sustancia vasoactiva, ya mencionamos, vasodilatación. Con eso va a ocurrir, ¿qué cosa? Un aumento del flujo sanguíneo que genera un aumento de la presión hidrostática sanguínea. Fíjese cómo va esto en forma cronológica, como esta sustancia vasoactiva altera la permeabilidad vascular, lo aumenta. Y fíjese, ahora tengo vasodilatación, tengo aumento de la presión hidrostática, tengo aumento de la permeabilidad vascular, y eso conlleva ¿a qué? A una extravasación de las proteínas que pasa al espacio intersticial, como esta sustancia vasoactiva, además de aumentar la permeabilidad vascular, facilita también la marginación, la adhesión, marginación, rodamiento, migración y diapédesis y quimiotaxis de los leucocitos al sitio en donde se produce ese evento inflamatorio. Bueno, aquí simplemente mencionamos algunas de las causas: aumento de la presión hidrostática, dijimos ya disminución del retorno venoso,
mencionamos la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva. ¿Qué significa eso? Cuando hay una gran colección de agua en la bolsa pericárdica, ¿sí? Y la gran cantidad de agua, lógicamente, presiona al corazón y el corazón va a tener un severo trastorno funcional. Ascitis por cirrosis, que ya mencionamos recién, ¿sí? La cirrosis por hipertensión, por compresión de la rama de la vena hepática ramificada dentro del hígado, ¿sí? Una obstrucción o compresión venosa, que ya mencionamos recién, ¿sí? La masa neoplásica, los trombos dentro de un territorio orgánico, dimos ejemplo dentro de la cavidad abdominal. Dilatación arteriolar, esto si se produce, generalmente está asociado a un evento inflamatorio, donde actúan lógicamente los mediadores bioquímicos de la inflamación. Puede aparecer algunos signos cardinales porque voy a tener un aumento del flujo sanguíneo arterial y esa zona puede estar aumentado de temperatura. Sí, lógicamente esto, si se libera, hay una alteración en la regulación de intercambio y puede ser de origen también neurohormonal. Esto más bien en medicina humana se aplica más, no es tanto en medicina veterinaria. Bueno, disminución de la presión osmótica del plasma ya fundamentamos bastante. Glomerulonefropatía, la cirrosis hepática, carencial, creo que no mencioné un paciente con gastroenteropatía, con pérdida de proteína. Aquí, por ejemplo, los parásitos muy bien puede caer en este lugar, pero también convengamos que los caninos particularmente puede tener varias patologías a nivel intestinal, que no siempre se llega a un diagnóstico, y ese canino puede tener problemas en la ingestión de alimento, en la digestión y sobre todo en la absorción. Entonces, si hay un problema en la absorción, entonces las proteínas se pierden y en ese caso voy a tener una hipoproteinemia por déficit en la absorción. Y ya hoy mencionamos los compromisos linfáticos, cómo los vasos linfáticos repercuten en la formación de un edema, y ya habíamos mencionado una obstrucción por neoplasia, por parásito, también la famosa dirofilaria, o un evento inflamatorio, o eventualmente posterior a una intervención quirúrgica, señores, puede haber un edema linfático postquirúrgico cuando se secciona, por ejemplo, o se elimina un ganglio linfático regional. Y eso, por ejemplo, en los procesos oncológicos, muchas veces, por dar un ejemplo, un adenocarcinoma o un carcinoma mamario, a veces se recomienda que el ganglio satélite sea eliminado. Y si se elimina ese ganglio satélite, ¿qué va a pasar con toda la linfa que debería pasar por ese ganglio? Se corta su circuito, se va a formar un trombo de los vasos linfáticos en donde se ha seccionado, y luego y ahí puedes tener un edema postquirúrgico. Pero por fortuna eso luego desaparece porque van a tener una neoformación de vasos linfáticos, y increíble cómo el sistema orgánico luego va interconectándose y finalmente el edema va a ceder. Puede ser que tengamos retención de sodio, y eso ya mencionamos recién cuando hay una insuficiencia renal. ¿Ah? Una insuficiencia renal o problemas renales que genere un aumento de la reabsorción de sodio, y ahí ya mencionamos la importancia del sistema renina-angiotensina más los mineralocorticoides para que ocurra una retención de sodio, y a ello dijimos que se suma la aldosterona. Y lógicamente ya mencionamos bastante sobre la inflamación. Recordar simplemente ahí que en los procesos inflamatorios, recuerden, los mediadores bioquímicos de la inflamación juegan un rol tremendamente importante en la instauración de un
edema. Ese edema, ese líquido extravasado fuera de los vasos sanguíneos y se ubica en el espacio intersticial y en las cavidades, lo vamos a denominar exudado o trasudado. Señores, esto es importantísimo en la vida profesional. Debo tratar de saber si es un exudado o trasudado, porque fíjese, definiendo esto, mi enfoque clínico va a ser muy diferente, ¿ok? Si yo tengo un exudado, significa que hay una infección. Entonces, dependiendo de la especie, tengo que ubicarme cuáles son las posibles causas y en dónde está localizado este exudado. No es lo mismo que tenga un exudado focalizado en el tejido subcutáneo, en el tejido muscular, versus un exudado en el pulmón o versus un exudado en la cavidad abdominal. Y aquí es importante la especie. Entonces, esa es la forma del por qué es importante esto, saber si es exudado. Más allá de saber las características físicas y químicas, lo importante es cómo interpreto sobre paciente. Entonces, siempre que yo diga que es un exudado, entonces estoy diciendo que es un líquido inflamatorio. Es decir, que se ha instaurado como consecuencia de un evento inflamatorio, significa que hubo una alteración, que hay algún agente que ha provocado ese proceso inflamatorio. Ese líquido, viendo físicamente, es opaco, puede ser turbio, y lógicamente ya con la ayuda del laboratorio pueden determinar una alta concentración de proteína. Debido a que hay una alta concentración de proteína, significa que su peso va a ser mayor a 1020 y por lo general, como es exudado y mencionamos que hay una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, hay una fuga de célula por, dijimos, adhesión, marginación, rodamiento, diapedes y quimiotaxis. Entonces vamos a tener células inflamatorias en el exudado. ¿Qué ocurre con los trasudados? Señores, todo lo contrario. Por eso la importancia. Si es un trasudado, no es inflamatorio. Entonces tengo que pensar en las causas. ¿Será carencial? ¿Será hepático? ¿Será renal? ¿Será carencial? ¿Sí? ¿Hay implicancia parasitaria? ¿O hay alguna masa que está comprimiendo? Rápidamente la mente debe cambiar el chip de cómo analizar a ese paciente, ¿no? Entonces se produce en forma pasiva. Recuerden, el lentecimiento, éxtasis, dificultad en el retorno venoso. Fíjese, este era opaco, aquí es incoloro, es como el agua, transparente como el agua, aunque si esto se cronifica, este trasudado puede pasar a ser lo que se llama trasudado modificado. En un trasudado modificado puedo encontrar poca cantidad de proteína y aisladas células inflamatorias. ¿Por qué? Porque ha persistido en el tiempo, y si persiste en el tiempo, recuerden que tienen hipoxia, y al tener hipoxia, lógicamente puede haber una alteración un poco más importante, incluso la permeabilidad vascular, pero no es tan importante como por acción de los mediadores bioquímicos de la inflamación, por eso que puede haber traza de proteína y poca cantidad de células. Ok, en un trasudado normal, entonces no hay proteína, no hay célula inflamatoria y su pH es bajo, inferior a 1015. Entonces, señores, este cuadro es sumamente importante para usted en la vida profesional y sobre todo lo más importante es saber interpretar sobre paciente. Bueno, no voy a aburrirlo con tanta información ya, ¿no? De todo esto hablamos prácticamente ya todo. Fíjese, una insuficiencia cardíaca, un descenso del gasto cardíaco, un descenso del volumen sanguíneo. Esto va a producir un descenso del flujo sanguíneo renal y cuando ocurre eso se libera el sistema renina-angiotensina que una vez activada el angiotensinógeno 2 favorece la reabsorción de sodio a nivel renal. Fíjese, se retiene sodio y se retiene agua, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Aumenta tu volumen plasmático. Tu volumen plasmático va a producir una sobrecarga cardíaca, va a aumentar tu presión hidrostática y fíjese cómo se traduce en una trasudación y tener un edema, un trasudado.
Entonces, en este caso, tengo una insuficiencia cardíaca primaria, ¿ok? Pero miren ahora, tengo una mala nutrición, tengo una síntesis hepática disminuida y tengo un problema renal. O sea, aquí hay, como se menciona, 3 posibles causas. Fíjese, carencial, problema hepático, descenso de la síntesis de proteína o un fenómeno de hipertensión. Tener síndrome nefrótico, proteinuria. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu presión oncótica disminuye. Al disminuir tu presión oncótica, ¿cómo va a repercutir? En todo sistema orgánico va a haber una fuga de agua, ¿sí? Por diferencia con la presión hidrostática. Entonces, si hay un derrame importante, ¿qué va a pasar? Tener un volumen de sangre disminuido. Y como un problema hepático, como un problema renal, puede terminar en un problema cardíaco. Qué increíble, ¿no? Y un problema cardíaco puede terminar en un problema hepático y en un problema renal. Por eso que la clínica es desafiante, señores, pero esa es la forma que nosotros tenemos que analizar a nuestro paciente. Ok. Bueno, ahora simplemente ya planteamientos prácticos. A partir de ahora, ya en 15 minutos termino esto. La idea de esta presentación es comenzar a hacerle pensarle a ustedes. Si yo tengo un edema pasivo y sospecho que es de origen renal, entonces digo ahí que ese paciente está con proteinuria. ¿Qué puedo hacer como médico? Lógicamente, hacer los análisis correspondientes y ahí me ayudaría mucho proteína total. Y me ayudaría mucho análisis de orina. Señores, no estamos muy acostumbrados a hacer análisis de orina, porque lógicamente implica un procedimiento semiológico, requiere de tiempo. Entonces, por lo general, solamente pedimos, por ejemplo, determinación de urea y creatinina. De esa manera, pienso en la funcionalidad renal, pero ojo, que no, eso la información es limitado. Sí, señores, si yo tengo un paciente con edema, estoy obligado si pienso en una causa renal, estoy obligado a hacer, lógicamente, análisis sanguíneo, perfil hepático, perfil renal, pero tengo que tratar de hacer un análisis de orina. ¿Por qué? Porque en el análisis de orina es fundamental saber qué cantidad de proteína se está perdiendo y cuál es la densidad que tiene la orina para que yo pueda dimensionar la gravedad de mi paciente, porque yo tengo que dar un pronóstico. Entonces, fíjese, simplemente si yo pienso en un edema pasivo de origen renal, tengo una proteinuria, descenso de albúmina plasmática, entonces voy a tener un descenso de la presión coloidosmótica y lógicamente voy a tener un edema intersticial cavitario. Dependiendo lógicamente de la cantidad de líquido extravasado, puedo tener un descenso del volumen sanguíneo. Puedo tener, de hecho, si me disminuye mi volumen sanguíneo, voy a tener un descenso de la perfusión renal. La cosa se complica. Si tengo un descenso de la perfusión renal, menor cantidad de orina formada, entonces el riñón, eso detecta y libera renina, se activa el sistema angiotensina, te va a producir una vasoconstricción glomerular. Al haber vasoconstricción glomerular, las cosas es más complicada ya porque se va a formar cada vez menos orina. El organismo está queriendo retener agua y ahí funciona la glándula adrenal, ¿verdad? Te libera aldosterona y aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a retener sodio y ahí también va a ayudar la hormona antidiurética y con eso se complementa y el resultado final, ¿qué va a hacer de todo esto? ¿Ah? Una hipervolemia. Fíjese cómo de una proteinuria se va complicando el panorama y este paciente por una mayor reabsorción de sodio y agua tener una hipervolemia secundaria y esa hipervolemia secundaria te produce un aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión hidrostática sanguínea. Miren aquí cómo se cruzan los datos. Tengo una hipervolemia, tengo un aumento de la presión hidrostática sanguínea y tengo un descenso de la presión coloidosmótica. Dígame que si mi paciente no está grave. Está grave este paciente. El edema es sumamente importante. Ok, y si fuese de origen hepático, otra vez aquí,
tengo descenso de la síntesis de albúmina. Dependiendo lógicamente de la magnitud, tengo un descenso de la presión coloidosmótica. ¿Ok? Recuerden, si tengo un descenso de la presión coloidosmótica, entonces voy a tener una hidropesía cavitaria, dependiendo de la magnitud. Y si tengo una hidropesía cavitaria, recuerden qué cantidad de líquido voy a tener y cómo puede repercutir en el volumen sanguíneo. Por eso que un edema de origen hepático también puede teniendo serias consecuencias cardíaca y sería consecuencia renal. ¿Ok? Miren, esto es tan interesante como un problema hepático puede terminar en un problema cardíaco y en un problema renal. ¿Ok? Trastorno circulatorio pasivo hepático. Aquí no tiene nada que ver la síntesis. Es si en este paciente, si yo hago, por ejemplo, un análisis de proteínas totales, está normal la proteína, pero tengo edema. Entonces, ¿cómo interpreto? Que ahí hay otro problema, que es una éstasis, un enlentecimiento de la circulación, que ya mencionamos recién, una fibrosis, una cirrosis, una neoplasia, atrofia hepática, trombo dentro del hígado, y lógicamente eso produce un enlentecimiento de la circulación sanguínea en el hígado y un aumento de la presión hidrostática sanguínea hepática. Entonces el líquido comienza a extravasarse en la cavidad abdominal y van a tener ustedes una ascitis de origen hepático. Recuerden, dependiendo del volumen de líquido extravasado en abdomen, entonces tengo que dimensionar cómo está mi volemia actual, cómo va a estar el corazón, cómo va a estar en el futuro el riñón. Ok, un edema pasivo nutricional, ya dijimos que puede ser primaria, secundaria. Primaria, baja cantidad de proteína en el alimento, ya mencionamos. Y la secundaria, diversas patologías, ya sea en el tubo digestivo, en las glándulas anexas o en otros órganos vitales, como por ejemplo riñón. También influye en que podamos tener un edema pasivo de origen preferencial. Y para finalizar la clase de hoy, entonces les preparé a ustedes brevemente esto. Es una oveja, la famosa oveja Santa Inés. Yo soy pésimo en la raza, mi mundo es patología, pero bueno, es una oveja. Y miren esto, hicimos una incisión aquí debajo del cuello y entre la mandíbula, parte cervical, fíjese. Primero, observen el color, blanco, ¿sí? Miren aquí cómo refleja la luz, edema. Entonces un edema subcutáneo. Por el color, fíjese, por el color, ¿puedo decir que es un edema activo o pasivo? La respuesta es pasivo. Entonces, un evento pasivo, porque dijimos el exudado es incoloro. Miren qué detalle tan interesante había sido manejar esos conceptos. Entonces, a partir de ahí, bueno, si yo le digo al propietario, mire, señor, tu oveja tiene un edema, y le digo, y como sé mucho de patología, digo, esto es un anasarca, señor. Y el productor te va a decir, ¿y eso qué es? ¿Y cuál es la causa? Entonces automáticamente uno se tiene que ubicar en la especie, porque para el productor lo más importante es definir la causa y qué va a hacer. Y si es oveja, entonces tengo que pensar en carencial y, por ejemplo, en parasitario, nutricional. Mire cómo automáticamente, digamos, la forma de pensar y la forma de tener criterio, eso yo le decía a usted, tratar de desarrollar criterio médico, criterio clínico para cada caso. Aquí la especie ya me obliga a pensar en qué tipo de edema puedo tener y cuáles serían las causas y cuál va a ser la recomendación. Y miren esto, vaya, ¿y esto qué será? Es pulmón, pero miren aquí este pulmón, anatomía, tiene un color recontra normal, ¿sí? Y es de color rojiza oscura. Entonces podríamos pensar que estamos frente a una congestión pasiva. Y miren aquí, hay un derrame, hay una secreción cero espumosa en la tráquea, secreción cero espumosa.
Aquí parece sanguinolenta porque al cortar aquí se mezcla, ¿sí? Y esto es blanquecino. Entonces, fíjese, este líquido me ayuda mucho también a definir, a veces porque no tengo mucha experiencia, puedo decir aquí hay una tremenda neumonía, pero en realidad esto puede ser una congestión pasiva y la congestión pasiva ha instaurado un edema pulmonar intersticial alveolar y incluso el líquido extravasado llega hasta los bronquios y la parte inferior de la tráquea. Versus este pulmón. Este pulmón al corte, miren el color del parénquima, es un parénquima rojizo brillante, entonces, ¿qué puede ser? Entonces, es muy probable que esto sea un edema activo, o sea, aquí haya una inflamación del pulmón, entonces ahí hablamos de una neumonía y también tengo un exudado en la luz. Al corte aquí, por lo general, tengo, digamos, esta secreción que colapsa los bronquios. Imagínese ahora, por ejemplo, si un paciente con neumonía y tiene, o con un edema pasivo muy marcado, que tenga colección de líquido en los bronquios, ¿ah? Vaya, ¿cómo va a ser la respiración de estos pacientes? Aquí tengo, por ejemplo, un cartílago, ¿sí? De la vía respiratoria, epiglotis, la entrada. Y miren esto, el color que tiene del tejido circundante. Y aquí tenemos las famosas cuerdas. ¿Ah? Fíjese cómo está todo edematizado y el color es cianótico. Es un edema pasivo. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en reacciones anafilácticas. Y bueno, y aquí tengo esta oveja. Sí, aquí sí no tengo temor para decir que es una oveja. Aquí tengo el escroto y la oveja por lo general tiene los testículos bien prominentes, pero este animal tenía dificultad para caminar, demostraba dolor y al tacto se siente caliente, al tacto se siente caliente. Miren, lógicamente ahí vean el testículo. Aquí incidimos el escroto. Miren aquí el líquido. Aquí está el testículo. Aquí está el testículo, uno de los testículos, el otro testículo está aquí. Pero miren la colección de líquido que yo le dije hoy que tiende a desplazarse hacia la parte ventral. Pero observen el color. El color ya no es transparente. El color es turbio, gelatinoso, porque tiene proteína, señores, y la proteína es higroscópica. Y al corte del otro testículo, entonces hay una necrosis. Entonces, señores, es un edema escrotal inflamatorio. Vaya, 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 miren, estos casos son fantásticos y desafiantes en el mundo profesional. Y cuidado con los propietarios. Cuando te viene un paciente así con moñito, cuidado lo que vas a decir, cuidado en no herir susceptibilidades, sea inteligente y maneje apropiadamente a este paciente, porque este paciente puede venir varias veces a la consulta contigo. Entonces eso va a generar también divisa para tu empresa, pequeños detalles que hay que saber. Y miren este animalito, no tiene lógicamente moñito, fíjese, todo eso tiene cierto significado, ¿no? Digamos, el cariño de los propietarios, el nivel económico, etcétera, etcétera. Pero el desafío está en que el motivo de la consulta, este es un cachorro y este es un animal que tiene 12 años. 12 años tiene este animal. Te dice la dueña, es mi hija, mi compañera, mire lo que tiene, doctor, la presión que tiene. La señora te comienza a plantear, ¿se va a solucionar? Dígame que sí, doctor, usted tiene que absorber toda esa presión en ese momento, pero escuche y vaya reflexionando ya sobre los pacientes, porque un cachorro que tenga colección de líquido en abdomen, mi análisis va a ser muy diferente a este animal que tiene colección de líquido en abdomen con una edad muy avanzada. Entonces, fíjese, uno se ubica rápidamente en la especie y el rango etario.
Entonces, a partir de aquí, yo tengo que ser muy cauteloso si esto no puede ser carencial, no puede ser parasitario, comienzo por allí y luego voy pensando en otras posibilidades, porque es un cachorro. Y ahí la anamnesis, la condición clínica, los propietarios que le dan de comer, todos esos detalles es sumamente importante. Y también me va a ayudar muchísimo los análisis que yo solicite y lo pueda interpretar, ¿sí? Versus este paciente. Este paciente es gerionte, eh, y ahí es importante desde cuándo tiene la colección. En ambos casos es importante desde cuándo. Y miren que este paciente, por más que tenga la panza bien grande, se le ve tranquila, los ojos así saltones, parece muy normal, come bien, pero tiene este problema. Y a este paciente podemos tomar líquido aquí, podemos punzar el abdomen, obtenemos un líquido, enviamos al laboratorio o por la experiencia, si esto sale un líquido transparente, es muy probable que en ambos casos salga líquido transparente. Entonces estoy pensando ya en un trasudado y más todavía como este animalito está muy atento, no demuestra nada de presión, es poco probable que sea infecciosa, señores. Fíjese cómo ya uno deduce. Es poco probable que sea infecciosa y más por la edad debería de centrarme en su corazoncito, en su riñón y en el hígado y a partir de ahí es comenzar un poco a ver qué vamos a hacer sobre este paciente. Entonces, en definitiva, la causa más común es carencial parasitaria o eventualmente alguna malformación hepática sobre todo. Y aquí en este paciente, lo más común es que yo analice falla orgánica, ya sea corazón, hígado, riñón. Y también tener presente que puede haber masa neoplásica de tamaño importante en el abdomen que te compriman entonces los vasos sanguíneos y te produzca una éstasis venosa y tenga un edema masivo. Entonces aquí lo que estamos es punzando el abdomen para colectar líquido. Miren, aquí no acostamos al paciente porque si usted le acuestan al paciente, ¿qué va a pasar? El líquido va a desplazarse contra el diafragma y te va a reducir tu espacio fisiológico y vamos a tener este paciente, se puede incluso tener un colapso circulatorio, entonces queriendo tomar muestra. Entonces hay que tomar también decisiones sensatas sobre el paciente. Bueno, una necropsia, aquí tengo colección de líquido. Entonces, ¿cómo designaríamos la colección de líquido dentro del abdomen? Ascitis, ¿sí? Ahora veo el color. ¿Será un exudado? ¿Será un trasudado? ¿O será un trasudado modificado? Pensando o mirando el color, debería de pensar en la posibilidad que sea un exudado o un trasudado modificado. Si yo veo el color, aquí una anemia muy marcada, es muy probable que sea un trasudado modificado. Miren aquí el intestino, el hígado, fíjense, el hígado pálido y tengo esta colección de líquido, que de vuelta me pregunto, o esto es un exudado o es un trasudado modificado. Miren la anemia muy marcada que tiene este paciente, hígado bastante pálido, es muy probable que esto sea un trasudado modificado, versus este que es totalmente ya diferente. Miren aquí, veo ya una colección de líquido muy turbio, ¿sí? No veo anemia, veo un color muy normal y veo este órgano que está aquí, que está muy hiperémico, incluso con hemorragia. ¿Qué órgano es? Vejiga. Por el color digo que hay un proceso inflamatorio en la vejiga. Es muy probable que esto esté relacionado a este problema. Entonces ver si aquí hay una retención de orina, cómo estaría el riñón de este paciente y si desarrolló un cuadro, si este animal no estaba pudiendo orinar, entonces por más que el riñón filtre, llega un momento dado que el riñón ya no puede filtrar, los uretres están todos así distendidos, no orina este animal, disminuye tu filtración, aumenta la urea en sangre, es muy probable que este animal haya desarrollado un síndrome urémico. En este caso, asumimos que es un proceso activo, es un ascitis inflamatorio, esto es un exudado.
Este es un caso fantástico que tuve en un felino, ¿sí? Miren el color que tiene, ictericia, color amarillento, y el abdomen. El abdomen, fíjese, con colección de líquido. Entonces, señores, por el color más la colección de líquido en abdomen, es una ascitis de origen infecciosa. Bueno, aquí tenemos un estómago. Aquí simplemente porque está esta imagen, porque no siempre van a haber colección de líquido. Entonces tengo la mucosa gástrica con hiperemia, pero de vuelta ahí tengo aquí las plisas gástricas, están edematizados. Señores, aquí hay una gastritis inflamatoria. Hay líquido en la pared del estómago, por lo tanto, es un proceso inflamatorio. Simplemente para que vean incluso cómo se ve colección de líquido, pero recuerden que dentro del estómago es normal encontrar jugo gástrico, pero lo que más me interesa cuando hablamos de edema, que tengo edema en la pared de la mucosa gástrica. Incluso aquí hay microhemorragia. Entonces tengo un edema activo en la mucosa gástrica. ¿Qué órgano será? Estoy en cavidad torácica, ahí veo los pulmones, veo los pulmones y veo esta gran masa. ¿Será corazón o qué será? Al cortar, había sido que tiene colección de líquido dentro de la bolsa pericárdica. Y aquí hay fibrina. Esto que ustedes ven, este filamento amarillento, es fibrina. Entonces estamos ante un cuadro de una pericarditis fibrinosa. Entonces el líquido extravasado dentro de la bolsa pericárdica es un exudado. Por lo tanto, es de origen infeccioso. En rumiantes, rumiante. Fíjese, pulmón. Qué interesante, el pulmón debería tener una coloración rosa salmón. La pleura debe ser muy delgada. Pleura engrosada, pleura engrosada. Tengo líquido muy turbio y aquí tengo adherencia de fibrina. Adhiere a la pleura con la pared torácica. Aquí tengo gran cantidad de proteína y adopta un aspecto gelatinoso. Señores, esto es un exudado. Entonces, cuando yo hago una necropsia y encuentro esto, señores, es infeccioso. A partir de ahí es cultivo, microbiología, ver la causa. Esa es la importancia de hablar de estas cosas. Tengo un cachorrito que hace poquito tiempo fui a ver, una interconsulta, fue sometido a una intervención quirúrgica y miren aquí esta colección, aquí una masa en la región preescapular, tiene 4 meses, pensar en un proceso neoplásico, yo lo pondría como última opción, ¿no? Entonces, cuando exploramos esto, dijimos, parece un ganglio preescapular, y hicimos un aspirado y había material purulento dentro de esta estructura. Entonces, un acceso, lógicamente, es un exudado purulento y probablemente la puerta de entrada haya sido la herida. Y aquí, para que simplemente dimensionen de todo lo que estamos hablando hoy, ustedes pueden tener esto, pareciera ser insignificante, pero este animal va a venir a tu consultorio y el dueño te va a decir, doctor, rengue a mi pobre hijo, porque así habla la gente, no sé qué le pasa a mi bebé, por favor, veme qué tiene, y usted tiene que explorar bien. Aquí hay un aumento del volumen de esta articulación. Si ustedes palpan, esta articulación está caliente. Detalle interesante, está caliente. Entonces ahí tengo que definir si es una sola articulación o son varias articulaciones. En este caso era una sola articulación. Entonces flexionamos aquí y desinfectamos bien. Ubicamos las superficies articulares. Introducimos la aguja, hicimos un aspirado y obtuvimos un líquido turbio. Significa que es inflamatorio. Eso fue al laboratorio. Y, señores, le presento un cuadro de una artritis aguda en un cachorro de 8 meses. Y bueno, para la próxima clase vamos a discernir y vamos a hablar
este líquido, a alguien se le ocurrió, se fue rápidamente en un tambo y colectó leche y lo colocó en esta jeringa para confundirnos, o se trata de un fluido corporal. En la próxima clase vamos a ver de qué se trata este fenómeno. Muy bien, de mi parte ha sido todo por hoy. Como siempre, trato de dar lo mejor de todos los conocimientos de anatomía patológica, pero volcando mucho al mundo profesional. Así es que, mi querido estudiante, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido del agrado y por sobre todas las cosas hayan aprendido un poco de patología, y me gustaría que hayan aprendido a cómo ir un poco valorando los eventos patológicos y asociándolos con las posibles causas y entidades clínicas. Entonces, como de costumbre, mis clases son un poquito largas. Yo le pido perdón por eso, pero la idea es que darle lo mejor y lo que ustedes van a necesitar en el día de mañana. O sea, esa es nuestra misión en esta asignatura. Y gracias a todos. Si hay alguna pregunta, estoy aquí a disposición. Bueno, en el chat dicen, bueno, espectacular. Dice, doctor, ¿a qué se refiere con un trasudado modificado? Ahí hay una pregunta que veo. Muy bien, vuelvo a reiterar. Un trasudado modificado es cuando ya hay traza de proteína y hay célula aislada en el líquido extravasado, ¿sí? ¿Y por qué se produce eso? Porque dijimos que en ese caso, por lo general, la éstasis o el trastorno del retorno venoso es por tiempo prolongado, y eso ya genera un cierto cuadro de hipoxia y las células endoteliales comienzan a experimentar mayor grado de tumefacción y puede permitir ya el pasaje de trazas de proteína, poca cantidad y algunas células, porque recuerden que en ese caso no hay una liberación importante de los mediadores bioquímicos de la inflamación, por lo tanto no hay una alteración de la permeabilidad vascular de manera importante. Entonces sigue siendo un trasudado, me está sugiriendo siempre que es pasivo, y mi análisis clínico debe ser apuntando en descubrir cuál es la causa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mi estimada Leila, ¿estás por ahí? Hola, buen día, doctor. Sí, estoy aquí. Buen día, chicos. Bueno, yo, Leila, termino la presentación de hoy.